¿Qué nociones o qué ideas tienen ustedes de lo que fue Grecia y Roma y por qué es importante que esté presente dentro de la enseñanza básica? Buenos días, profesora Patricia. Buenos días. Fue una de las primeras civilizaciones, Grecia, y dio paso a lo que hoy en día es la política y y bueno, se jerarquizaron algunas ramas que hoy en día son la base de cómo vivimos en la actualidad. Exacto, muy bien, Patricia. Ya, Grecia y Roma son los que siembran los primeros pilares de lo que es el vivir en sociedad. Ya, hay mucha influencia en ámbito de la política, en ámbitos jurídicos, en el ámbito social, ya, en el ámbito económico. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante y ellos dejaron un legado que está presente hasta el día de hoy. ¿Ya? Por eso siempre se habla del legado de estas culturas clásicas. ¿Ya? Conozcámoslas un poquito entonces, porque nosotros como profesores de enseñanza básica sabemos que esta temática la vamos a tener que abordar en algún momento con nuestros niños, ya sea en tercero básico o en séptimo básico. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Es que ustedes sean capaces de conocer las primeras características de estas civilizaciones ya en contextos urbanos, ya cuando se termina con que vayan de un lugar a otro, ya toman un espacio físico para vivir, ¿ya? Dejan de ser nómades y pasan, y acá se da fuertemente ya lo que es el sedentarismo, ¿ya? Eh, es un espacio de conocer estas culturas, tanto la griega como la romana, ¿ya? Conocer los periodos, tanto geográficos como temporales de estas culturas, distinguir estas características porque tienen puntos en común y también tienen puntos de diferencia en terminologías económicas, sociales, políticas y culturales, ¿ya? Conocer también un poco de el aporte en cuanto a las artes, a la arquitectura, a la pintura, a la cerámica, a la filosofía, ¿ya? Ubicarlos en mapas históricos, ¿ya? Y sobre todo ver cómo estas culturas influenciaron en el mundo actual, ¿ya? Esos son los objetivos de la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación geográfica de estas dos civilizaciones? ¿Ya? Acá en este mapa, un extracto del mapa, no es todo el mundo, ya es una parte de Europa, ustedes pueden apreciar dos colores, el color azul y el color rojo. ¿Qué creen ustedes que representa el color azul? Profesora, Dígame. Patricia nuevamente. El círculo azul representa la ubicación geográfica de los romanos en la península itálica y me adelanto con la roja, la península de los Balcanes, la ubicación geográfica de los griegos. Muy bien, Patricia. Efectivamente, este mapa nos señala la ubicación geográfica de las dos civilizaciones que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Como bien señaló Patricia, la parte azul corresponde a la península itálica, donde se ubica Roma. ¿Ya? Y tenemos lo que está señalado con color rojo, que es la península de los Balcanes, donde se ubica Grecia. ¿Ya? Y tenemos que considerar que en el caso de Roma, la gran ciudad, la ciudad más importante, fue Roma propiamente tal, ¿ya? Y en el caso de Grecia había una serie de pequeñas islas que también formaban parte de los territorios griegos, ¿ya? Tenemos que considerar que los procesos de expansión de ambas culturas tenían diferentes fines, ¿ya? En el caso de Roma era de carácter expansivo,
de carácter de incorporar territorios, de tener grandes cantidades de territorios, principalmente por la guerra, el conquistar territorios. ¿Ya? A diferencia de Grecia, que ellos se expandieron con fines más que todo asentamientos pacíficos, de ir dando como a conocer los postulados de Grecia y para que estas islas quisieran formar parte de ellos, ¿ya? Fue sumamente más pacífica la incorporación de estas islas a territorio griego, ¿ya? Acá vemos un poco cómo es la situación del tiempo en cuanto a la temporalidad de estas civilizaciones. ¿Ya? Acá nosotros podemos apreciar desde el año 1150 a.C., que es la primera fase del inicio de la civilización griega, ¿ya? Y pasa por el periodo clásico, el sistema democrático, ¿ya? Recuerden que la cuna de la democracia se da con los griegos en Atenas, ¿ya? Posteriormente, en lo que respecta a Roma, su fundación fue en el año 753 a.C., ¿ya? Y pasó por la etapa de la monarquía, la república y del imperio, ¿ya? Hasta que finalmente cae el Imperio Romano de Occidente, dando inicio a la Edad Media, ¿ya? También tenemos que considerar que en algún momento de la historia Roma también conquistó todos los territorios, incorporó en algún momento todos los territorios griegos también. ¿Ya? Acá podemos ver cuál era la economía del mundo clásico, que después cuando estemos en Historia 2 vamos a entender, ¿ya? Las grandes rutas, tanto comerciales como las rutas comerciales de carácter marítimo y de carácter terrestre, ¿ya? Estaban en función de la obtención de metales preciosos, ¿ya? Y el color rojo marca las rutas de carácter marítimo, ¿ya? Que eran más que todo las que se basaba Grecia, porque acuérdense que al ser un conjunto de islas, la mejor forma o las mejores rutas comerciales para ello eran las marítimas, ¿ya? A diferencia del caso de Roma, que sus rutas comerciales eran más de índole terrestre, porque tenían el espacio para poder desplazarse de un lugar a otro, porque las condiciones geográficas así se lo permitían, ¿ya? En cuanto a lo social, habían dos denominaciones fuertemente marcadas en ambas culturas. Estaban los hombres libres, que son aquellos que eran considerados ciudadanos en estas culturas, ¿ya? Y los esclavos que no tenían calidad de ciudadano, ¿ya? Y dentro de las personas que tenían la ciudadanía estaban los aristócratas en el caso de Grecia y los patricios en el caso de Roma, que eran los que tenían una mejor condición económica dentro de Grecia y Roma, ¿ya? Y teníamos, entre comillas, lo que se podría decir el pueblo, la plebe, que en el caso de Grecia se llamaba el demos, y en el caso de Roma se llamaba la plebe, que estaba compuesto por pequeños propietarios, artesanos, comerciantes, jornaleros, extranjeros, ¿ya? Ellos formaban como el grueso de la población tanto en Grecia como en Roma, ¿ya? Y habían dos condiciones que podían llevarte a ti a convertirte en esclavo, ¿ya? Y perder tu calidad de ciudadano. ¿Cuáles eran estas dos condiciones? Una era ser prisionero de guerra, o dos, llegar a ser esclavo por deuda, ¿ya? Esas eran las dos condiciones. Y acá hay, bueno, un poco de lo que en general es la vida, la parte social de, como estábamos hablando, de Grecia y Roma, ¿ya? Acá ustedes pueden ver los productos que sustentaban la dieta alimenticia de los griegos y los romanos, ¿ya? Se sustentaba en alimentos como las aceitunas, la cebolla, el queso, la carne, el pescado, los mariscos, los frutos secos, ¿ya?
la avena, la cebada, ¿ya? Y esto va a dar paso hasta el día de hoy que exista lo que se conoce como la dieta mediterránea, ¿ya? Como estas dos civilizaciones estaban en torno al mar Mediterráneo, ¿ya? Y todos los productos provenientes de ahí generan esta, que hasta el día de hoy existe, la dieta mediterránea, ya compuesta por varios de estos productos presentes en la gastronomía. ¿Ya? Acá yo quiero que vayamos viendo un poquito las ciudades, ¿ya? A pesar de que son civilizaciones tan antiguas, ellos ya tenían, entre comillas, la organización de una ciudad propiamente tal, un poco similar al concepto de ciudad que manejamos nosotros hoy por hoy, ¿ya? ¿Qué creen que puede significar el punto 1? Su religión, su panteón. Ya. Lidia dice, ¿Dónde habitaban los filósofos? ya, veamos. Este lugar, el punto número 1, se llama Acrópolis, ¿ya? Y era el lugar más alto de la ciudad, ¿ya? Y esta construcción era la más importante, ya que era el tributo y el honor hacia los dioses, ¿ya? Tenemos que recordar que tanto los griegos como los romanos eran sumamente religiosos y le rendían mucho culto a un sinnúmero de dioses. Eran politeístas, ya creían en varios dioses y estos dioses tenían condiciones humanas y también se atribuían a algún fenómeno de la naturaleza, en la mayoría de los casos. ¿Ya? Y en este sector era donde se le rendía honor a estos dioses dentro de la cultura de Grecia. ¿Ya? Y también se guardaban las armas de la ciudad. ¿Ya? También sería como una fortaleza. ¿Qué creen que puede ser el punto número 2? Como un mercado. Ya, Lidia, un mercado, veamos. Ya, muy bien. Esto se llama ágora, ¿ya? Y es una especie de mercado, ¿ya? Y siempre va a estar ubicado dentro de la configuración de las ciudades griegas en el centro de la ciudad, ¿ya? Es un lugar donde convergen campesinos, hortelanos, pescadores, traen sus productos para vender o intercambiar, y también era un lugar de reunión social donde se conversaba de la vida, se conversaba de política, se conversaba de arte, se conversaba de las cosas cotidianas que pasaban en la polis, ¿ya? Acá en vez de que se llame ciudad, se va a llamar polis, ¿ya? En Grecia se llaman polis, ¿ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué creen que será el número 3? El anfiteatro. Veamos qué dice Catherine Sea. Ay. Sí. El teatro, muy bien, Katy. ¿Ya? Este era un espacio semicircular ubicado al aire libre donde se presentaban muchas obras de teatro.